¿Qué tal? En este nuevo encuentro vamos a abordar un tema, un instituto jurídico que yo considero que para la formación de los peritos y de los psicólogos es indispensable conocimiento. Como siempre, más allá del conocimiento y del saber que nos llegan a través de diferentes medios de comunicación masivos, es importante tener el conocimiento de primera mano, o sea, de la ley estricta, y aparte su interpretación, o por lo menos la que yo hago, volcada a través esencialmente de los fallos de la Corte Suprema. El instituto jurídico, el armamento jurídico del que quiero hablar ahora es el de la probation. Es un término anglófilo, la probation, porque nuestra ley lo recepta con el nombre de suspensión de juicio a prueba. Como lo explicamos durante el proceso respecto al abordaje de lo que es el derecho, la ley, lo que es un juicio, existe lo que denominamos o conocemos vulgarmente el juicio penal. El juicio penal que se inicia a través de una denuncia, que tiene una vida, que para que continúe tiene que haber un procesamiento con o sin prisión preventiva. Sabemos que puede procesarse con prisión preventiva cuando se cree que la persona va a borrar pruebas, va a interferir con la investigación o puede llegar a seguir cometiendo delitos o agredir a la víctima. Pero esencialmente la regla durante el proceso es la de la libertad. Nadie debe ser privado porque hasta que no haya sentencia firme, la ley dice que esa persona goza del estatus jurídico del inocente. Entonces tenemos de nuevo, un proceso que empieza con una denuncia, que puede ser la parte o puede intervenir la policía en un caso de delito de acción pública, luego continúa con el procesamiento, con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Si no hay procesamiento, ¿qué pasa? Se sobresea a la persona y queda desvinculado, o se dicta una falta de mérito y se sigue investigando hasta que se lo procesa o se lo sobresee. El juicio, esa es como la etapa intermedia del proceso penal. El juicio continúa y se llega a la etapa de el juicio en sí, lo que se llama el debate, porque toda la etapa esta que hablamos de denuncia, procesamiento, con prisión, sin prisión, o llegado el caso que lo sobresean o falta de mérito, es la parte de la instrucción, es la parte en la cual se juntan los elementos y se realiza la investigación penal para ver si existió, si hubo delito y si la persona que es imputada es el responsable a quien se le puede atribuir esa acción, y eso se decide o se ventila en un debate, lo que se llama el juicio oral y público. Ese debate que se sustancia con la defensa, con los jueces, con el fiscal y, llegado el caso, el querellante, que es la persona que pone un abogado también para coadyuvar con el fiscal en la acusación, ese juicio siempre termina en una sentencia. Es un derecho constitucional de las partes que los procesos terminen, que se finiquiten. Esa sentencia puede ser absolutoria o puede ser condenatoria, o sea, o lo absuelvo o lo condeno. Cuando lo condeno tengo dos alternativas también: condenarlo a las diferentes penas que existen en el código: multa, inhabilitación, reclusión o prisión. En el caso de la prisión puede ser de cumplimiento efectivo o de cumplimiento en suspenso. O sea, el de cumplimiento en suspenso cuando la persona se le aplica 2 años de prisión y se retira a la casa. Eso no es la prisión domiciliaria o el instituto de prisión domiciliaria. El instituto es, se retira a la casa a hacer su vida. El instituto de prisión domiciliaria es un sustitutivo de la pena privativa de libertad, que a la persona, en vez de tenerla en un penal encerrado, se la envía, por ejemplo, a su casa cumpliendo ciertas pautas. Pero la condena de ejecución condicional es: la persona queda ambulatoriamente libre, tiene que cumplir ciertas pautas de conducta porque está cumpliendo una pena, pero las cumple en libertad. Puede ir a trabajar, puede hacer toda su vida de manera normal como lo hacía antes del proceso. Pero en el momento que se dicta la sentencia absolutoria, condenatoria con ejecución efectiva o sin ejecución efectiva, antes de que se realice el juicio, existe una posibilidad con esta nueva conceptualización, nueva que es ya vieja, pero nueva, más moderna, respecto a institutos que vienen a replantear todo el tablero del derecho penal y a decir: señores,
a veces con la pena o el castigo no logramos nada. Este carácter del derecho penal solo represivo no logró nada en la sociedad, en cambio hizo más mal que bien. Entonces fueron floreciendo ciertos institutos. Uno es el de la suspensión de juicio a prueba, que se denomina vulgarmente probation, y el otro es lo que se llama el juicio abreviado. Son sustancialmente diferentes. A palabra, el juicio abreviado es: antes de hacer el debate, el fiscal le propone al defensor una pena chica. Le dice: mira, los hechos son muy notorios, fue su cliente el responsable, se le va a aplicar una pena más dura, entonces yo le ofrezco 1 año de pena. Se negocia la pena y, cumpliéndola efectivamente o volviendo o permaneciendo en libertad, se le aplica la pena y punto. Pero eso es condenado. En cambio, la suspensión de juicio a prueba, que es un error que ni los medios lo aclaran y la gente generalmente no lo conoce, la persona no es condenada. Es una posibilidad que le permitió una ley que fue sancionada en 1994, la ley 24.316, el artículo 76 bis del Código Penal lo agrega como artículo 76 bis, que establece que el imputado de un delito con una pena no mayor a 3 años puede, lo voy a decir vulgarmente, presentarse antes del debate al juez y decirle: señor juez, quiero que suspenda el juicio. No acepto la culpa, pero voy a cumplir las condiciones que establece la ley y no quiero que se me haga el debate, no quiero que se me condene. En ese caso, si el fiscal se le corre vista al fiscal, si el fiscal presta el consentimiento, ya la justicia va a emitir su otorgamiento de probation bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que establece la ley? La primera, la ley la voy a subir en la plataforma para que la lean, pero saben que el derecho es un agua viva, es vida pura, no es algo estratificado y tiene una inmensa interpretación para el lado más garantista o para el lado más represivo. Eso pasa con todo el derecho, esencialmente derecho penal. Pero en ese caso, en que la ley establece que la persona que está imputada de un delito no mayor de 3 años, que no cometió ningún delito anteriormente, o sea, que no tiene antecedentes penales, evaluando las condiciones personales, tiene trabajo, es la primera vez que se topó con el derecho penal en su vida, en el cual se le imputa un delito, propone una reparación patrimonial en la medida de sus posibilidades, como dice la ley, y también ofrece realizar tareas comunitarias, tareas sociales. El juez evalúa toda esa globalidad, le corre vista al fiscal y si el fiscal está de acuerdo, se dicta la probation, esa persona se retira y no es considerada culpable desde la perspectiva penal. Luego, si cumple el tiempo por el cual se le dio la probation, que no puede ser más de 3 años, se materializó la reparación patrimonial, si cumplió las tareas comunitarias que le impusieron, el juez, pasado el lapso, vencida la probation, considera extinguida la acción penal y ese hecho nunca existió. Este es el concepto de este instituto: no criminalizar a más ciudadanos cuando se topan con el derecho penal en su vida, con los efectos negativos que tiene la aplicación de una pena y a su vez los efectos negativos que tiene la prisión. Por ese lado, el derecho penal cumple una función absolutamente reparativa y de contenido social y pacifista. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? El Código Penal, en el artículo 76 bis, que se introduce la probation, se refiere al que se aplica a las personas que estén imputados para delitos con una pena no mayor de 3 años. Son pocos los delitos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un delito tiene una escala penal? Por ejemplo, la estafa. El artículo 172 establece: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años. O sea, de 1 mes a 6 años. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Le aplicamos o no le aplicamos la probation? Existe un criterio ya prácticamente unánime en la jurisprudencia, o sea, los fallos de los jueces, que lo vimos en las primeras charlas como fuente del derecho, que dicen que esto es totalmente casuístico, que estudiando el expediente, si se reúnen las condiciones, que es la primera vez que se topa con el derecho penal y comete un delito, por las características del hecho, se determina, se hace como un ejercicio mental, se determina que al momento de la condena esa persona tendría una pena menor de 3 años
en esa escala de 1 mes a 6 años, se le otorga la probation. El juez, al momento de evaluar, y el fiscal hacen como una proyección mental a futuro con el expediente vivo de cuál sería la consecuencia o no del debate. Dice, bueno, si lo consideramos culpable, tendría 2 años y sería su casa. Entonces, en este criterio, lo que se llama el fallo amplio, que fue dictado por la jurisprudencia argentina, el fallo amplio, a esta prueba se le aplica la probation. Igualmente pasa con los delitos de inhabilitación. Hay penas que tienen inhabilitación. Los médicos que cometen ciertos delitos culposos en el ejercicio de su profesión, aparte de la pena, tienen una pena de inhabilitación. Y la probation dice que no se aplica en esos casos. Bueno, también la jurisprudencia corresponde que sí. O sea que en cada caso en particular, más allá de la pauta general de nuestro sistema jurídico, el sistema jurisdiccional, más que jurídico, es pro probation. O sea, es a favor de la descriminalización, no sería exacto, sino no aplicar penas condenatorias de manera ciega y sin analizar cada expediente puntualmente y cada situación puntualmente. También hay una cuestión que en la probation genera bastante discusiones en los foros, que es en el caso de los delitos contra lo que se llama violencia de género, contra las mujeres, contra los niños, esencialmente contra las mujeres. Salió un fallo de la Corte en el año 2013, que es el fallo Góngora, que dice que en cumplimiento de la normativa internacional no puede ser una persona que está acusada de un ataque de género objeto de una probation, o sea, no puede estar beneficiado, porque sostienen que aplicando la Convención de Belém do Pará, que impone para erradicar y prevenir las violencias con las mujeres juicios oportunos, rápidos y justos, y consideró la Corte que una probation no es un juicio rápido, oportuno y justo, y también interpretó la ausencia quizá de libre consentimiento entre la mujer que es víctima de violencia de género y la persona imputada por haberla dañado. O sea que en estos casos incluso hay proyectos de leyes para respaldar esta situación, que establecen que no debería existir probation para estas situaciones. Igualmente cabe la pregunta: se hace el juicio, se condena al agresor por lesiones culposas 2 años, ¿qué diferencia va a haber? La pena no va a... Acá hay que trabajar de la prevención especial del derecho penal. La pena no va a hacer que esta persona deje de ser violento, porque tiene otras inmensas características lo que es un agresor de género, y no 2 años en la cárcel. Seguramente, si es un agresor consuetudinario, no va a hacerlo reflexionar. Es un tema que genera mucha discusión. Lo que sí está bien que como premisa se establezca que no es tan fácil acceder a una probation para un agresor de género, pero es un tema que va a generar igualmente más adelante, como todo el derecho penal, si la pena evita que se provoquen más delitos. En este caso se va a provocar más agresiones de género si la persona cumple 1 año, sale el año de la prisión y mata a la esposa. O sea que es un tema que da mucha discusión, pero la Corte entendió, vamos al derecho, que es la normativa internacional, no cumple la probation el requisito de juicio oportuno. Es un tema para evaluar, porque como en todos los casos, como lo vimos en la clase pasada sobre el secreto provisional, el derecho muchas veces es casuístico, y cuando sucede algo hay que abocarse a estudiarlo de manera específica, porque no todo es una respuesta automática y matemática, sino pondríamos computadoras a que juzguen y no humanos. Cada expediente es un humano, y cada humano, teniendo en cuenta las pautas generales de la ley, hay que aplicarle su situación en forma particular. O sea que, en síntesis, este es el juego de este sistema de la probation, recordando que también una cuestión fundamental cuando se refiere a la reparación patrimonial tiene que ser en la medida de sus posibilidades, porque no obstaculiza, o sea, una persona puede negarse el ofrecimiento patrimonial de la probation e iniciar el juicio civil, por otro lado, y no lo tapa. ¿Por qué? Porque no le impide esa vía. Si bien a la persona que fue beneficiada con el instituto no es culpable, o sea, desde la perspectiva del derecho penal, no es condenado, pero no implica que se salva, valga la expresión, de responder civilmente por el daño. O sea, puede ser beneficiado con una probation, pero puede ser objeto de un juicio civil para que repare el daño, por ejemplo, que causó atropellando a una persona con un automóvil.
que también es un tema particular porque en un momento se estableció si correspondía o no otorgar la probation porque tiene la pena de inhabilitación para manejar. O sea, pero cada tema es casuístico como vamos viendo. Yo creo que el criterio amplio es el que debe prevalecer, que se debe analizar que la prisión y la condena no genera ningún efecto muy positivo, teniendo en cuenta que cumplido la misma esa persona puede ser que vuelva a delinquir, y que el instituto es, a mi criterio, un avance muy oportuno para la solución de los conflictos que se dan en materia penal o cuando un ciudadano choca con el derecho penal. Subí algunos videos en torno a esta discusión, subí la ley y fallos de jurisprudencia para que los puedan analizar y comprender esta dinámica. Pero recuerden que la persona que es beneficiada con la probation no es culpable, que cumplida se extingue la responsabilidad penal y el tema queda totalmente terminado. Y una cuestión fundamental es que una persona que fue beneficiada por la probation puede volver a tener otra probation. Sí, una vez que cumplió su probation, pasado 8 años puede volver a ser beneficiado por el instituto. Así que en síntesis es un instituto bastante interesante para tener en cuenta, y con la seguridad de que con esta charla y estos trabajos que acabo de subir les van a dar un conocimiento bien acabado y rigurosamente y certero respecto a esta institución jurídica.